Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te traigo un hechizo para enloquecer de amor a tu pareja, para ese hombre que se ha enfriado, que nos trata mal, que nos ha abandonado, para esa pareja que se fue con otra o tiene amantes. Hoy sentirá enloquecer de amor por ti. Hoy volverá a experimentar ese amor que sentía cuando eran novios y regresará lleno de amor por ti. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una servilleta de papel, o también puedes utilizar papel de baño, que puede tener diseños. Un frasco de vidrio o cristal con tapadera. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Un poco de miel de cualquier tipo. Un poco de azúcar, que puede ser morena, blanca, refinada o lo que tengas en tu casa. 3 hojas de laurel seco, no importa si están algo quebradas. Y una vela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Yo siempre utilizo materiales que ya tengas en tu propia casa o que los puedas conseguir muy cerca. Tomas la servilleta, la abres y te la vas a pasar por la nuca, que es la parte de atrás del cuello. Hazlo de izquierda a derecha. Este tipo de energía es primordial, porque en ese lugar se une la potencia del cerebro con los sentimientos del corazón. Así está bien. Ahora le vas a quitar las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. Hazlo tranquilamente. Los hechizos no se hacen corriendo. Tienes que tener por lo menos 15 minutos para realizarlo tranquilamente, para que nadie te moleste. Recuerda que en los hechizos le estás pidiendo un favor al mundo espiritual. Por lo tanto, no puedes poner presión. No lo puedes hacer en forma apurada. No puedes ir corriendo, porque se entiende como una falta de respeto. Trata de cambiar la desesperación por paz, por fe, para que te funcione a la primera. Esta ya es la última parte. No te preocupes si no te queda bonito, si no te queda recto. Eso es lo de menos. Lo que importa es que le impregnes tu energía. Cuando tú cortas una hoja de papel, creas formas nuevas que nunca antes habían estado en este papel y que ahora tú las has creado, porque lo estás marcando como tuyo. El sobrante no lo vamos a utilizar. Tomas el bolígrafo y pondrás un nombre y un apellido de tu persona amada. Y si tienes el nombre completo es mucho mejor. Recuerda que los nombres no se cortan, se deben poner en una sola línea. Yo como ejemplo pondré María Villeda. María Villeda. Puedes utilizar todo el largo. Lo puedes hacer de un tamaño grande, pero tienes que dejar espacio porque lo escribiremos 5 veces. Tú debes poner el nombre de tu persona amada en una sola línea. Haré la segunda. María Villeda. La tercera, la cuarta y la última, la quinta. Tú debes de poner el nombre de tu ser amado 5 veces. Y lo pondrás en la parte que estuvo en contacto con tu nuca, la que pasaste por ese lugar. Esa parte debe quedar viendo hacia ti y ahí es en donde pondrás los 5 nombres. A continuación lo vas a enrollar, como si fuera un pequeño cartucho. Hazlo con tranquilidad. Concéntrate en lo que estás haciendo. Cuando haces procedimientos largos, comienza a pensar en tu ser amado. Mira su rostro. Recuerda cómo te abrazaba, cómo te besaba. Recuerda los buenos momentos que vivieron juntos. Recuerda cómo se comportaba cuando eran novios. Esa es la visualización.
Así está bien. A continuación, le vas a hacer un nudo. Hazlo como tú lo creas conveniente, como tú estás acostumbrado. Ten cuidado de no romper la hoja. Así está bien. Lo dejas a un lado y tomas tu frasco, metes tus dedos y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Hazlo en el fondo, en todos los laterales, en las orillas y también por afuera. Hazlo por todos lados. Harás lo mismo con la tapadera. Tienes que transmitirle tu energía, la energía que sale de tus manos. Eso es muy importante, lo estás marcando porque será la base de nuestro hechizo. Él contendrá todo lo que necesitamos. Así está bien. Ahora tomarás un poco de miel y aplicarás un poco en la base. Así está bien. Tomarás tu papel y lo vas a enrollar de esta forma. Y lo meterás en el fondo, que quede pegado. Hazle presión. Así está bien. Ahora tomarás tu azúcar y aplicarás una capa generosa. Trata que el papel quede inundado del azúcar. El azúcar tiene que cubrir completamente el papel. Así está bien. Le daré unos pequeños golpes para que nivele. Y al terminar, aplicas una segunda capa de miel. Esta debe cubrir completamente todo el azúcar. Así está bien. La segunda capa de miel tiene que ser mucho más generosa que la primera. La mueves hacia los lados para que cubra completamente cualquier residuo de azúcar. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. En este momento ya puedes encender la veladora de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Toma las 3 hojas de laurel entre tus manos y dirás: hojas, actívense y abran los caminos, yo se los pido, y las dejas caer sobre la mesa, de esta forma. A continuación las quemas desde la orilla hasta el centro y lo dejas caer en el frasco. Las hojas se toman por el extremo que ha estado en contacto con la rama, de esta forma. Y si no lo tiene, pues la agarras acá. La otra punta es la que vas a quemar hasta la mitad y lo dejas caer en el frasco. Empecemos. Lo quemas hasta la mitad y lo dejas caer sobre la miel. Harás lo mismo con la segunda, hasta la mitad para no quemarte y lo dejas caer sobre la miel. Y la tercera. La quemas hasta la mitad y la dejas caer. Ahora lo taparás inmediatamente, porque necesitamos que el humo quede atrapado. Si tienes un plato a la mano, lo puedes colocar bajo el hechizo, porque vamos a utilizar la cera de la veladora para sellar el frasco. Ten mucho cuidado de no quemarte, solo vas a sellar la tapadera. Tienes que echar la cera en donde la tapadera hace contacto con el frasco. La vamos a sellar para que no salga el humo. Si cae en otro lugar, no te preocupes. Es normal. Cuando aplicas cera con una vela, la acuestas un poco y si ves que la llama está perdiendo fuerza, lo vuelves a enderezar hasta que la llama crezca y vuelves a hacer el mismo procedimiento. Así está bien. La tapadera con el frasco está unida por la cera. En todo alrededor. Esperas un momento a que se enfríe el contenido y puedes poner tus manos sobre el hechizo y dirás 3 veces: enloquece de amor por mí. Enloquece de amor por mí. Enloquece de amor por mí.
Deja que el hechizo se enfríe y lo pones bajo tu cama, por lo menos 3 días, sin el plato, solamente el frasco. Al pasar ese tiempo, lo abres y tiras el contenido a la basura. El frasco lo puedes conservar. Al finalizar el ritual, la vela ya la puedes apagar con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Y si te da miedo quemarte, puedes utilizar algún plato que tengas a la mano para ahogar la llama. Así. Si lo haces con fe, verás que todo te saldrá bien. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.